Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el Espíritu, está hablando de Jesús, después del bautismo, y dice el escritor, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Marcos capítulo 1, versos 12 y 13. Aleluya. Quiero hacerle una pregunta hoy que se ven bien contentos, que se ven bien alegres, que aunque descubrieron quién era Cachito, pues ya saben que ya saben, uno ya les dio risa, ¿qué hago, Sí, ya que pues ya perdió el interés. ¿Qué es eso? Lo bueno que ya se murió. Lo bueno que ayer se murió. Ya se murió. ¿Cuántos tienen un testimonio para el Señor? Mire, vamos a dar tiempo para que usted pueda darle gracias a Dios. Ya algunos en el domingo, sobre todo, para que usted exprese, a lo mejor con un canto, a lo mejor con un versículo, darle gracias a Dios. ¿También? Va a ser voluntario. Si Dios hizo algo en la semana por usted prepare un canto, prepare un versículo para que usted pase al frente, lo diga y exprese con ese versículo un agradecimiento a Dios. ¿Está bien? A ver, algunos dirían, bueno, yo le doy gracias a Dios por mi vida. Bueno, amén, claro, gracias a Dios por la vida. Pero hizo Dios un milagro, Dios actuó de manera, Dios contestó una oración. Sí. Amén. Sí. Entonces quisieran así rápidamente darle gracias a Dios en este momento por algo que Dios contestó. Y vieron parada con su pierna. Ahí está. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque habíamos estado orando dentro de nuestras oraciones, era de que mi hermana Rocío pudiera venir a visitarnos. Y ellos también allá, algunas iglesias de Texas, pues me comunicó mi hermana Rocío que han estado orando por mí, y les ha comentado de mí que estuvieron orando por mí, que están orando por mí, pero mi hermana la semana pasada, cuando estaban ellos pues ministrando en un servicio, recibió una llamada de una iglesia donde habían estado orando por mí y que se levantó una ofrenda para que ellos pudieran venir a verme. ¿Y cuál fue la sorpresa de mi hermana? Que la ofrenda que se levantó era precisamente lo que ellos necesitaban para los pasajes de vuelo. Entonces yo le doy gracias a Dios porque uno a veces no se imagina de dónde ni cómo, ni uno sabe que en otro lugar esta es una iglesia que está en otro lugar, en otro estado. Y le doy gracias a Dios por eso, porque Él es fiel y Él hizo un milagro. Amén. Dios le ha llamado a mi cuñada y a su esposo a ministrar por medio de la música y de la alabanza. Lo curioso que nosotros sabemos es que cuando los invitan a compartir la alabanza, una vez en la prédica, se levantan de 100 a 200, 300 dólares. No es común, de 100 a 150. Y en esta ocasión una iglesia levantó a favor de ellos $1,500. Con el propósito de que $1,500 no es muy fácil. Sobre todo en iglesias que no son muy grandes, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios por la iglesia. ¿Alguien más tenía? Yo sí. Ahí va. No me toques. Era para que me hiciera más para arriba, para abajo, ¿verdad? No, yo le doy gracias a Dios porque yo le pedí a Dios que hiciera su voluntad y que Él me ayudara en el día de ayer para poder ir a los bautizos, que no podía cubrirme nadie. Y lo que vendo en un día, lo vendí en solo 2 horas de venta. Así que pude estar allá en el bautizo. Gracias a Dios por los que dieron un paso de obediencia al bautismo. Esperemos que sigan
que sigan bautizándose, que Dios siga añadiendo a la iglesia. Amén. Amén. Predique la palabra de Dios. Solamente una de las cosas que Dios bendice es cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y hablamos a la gente, que la gente venga a escuchar la palabra. Amén. A veces no es de todos, a lo mejor nos toca, a lo mejor gente o puede ser personas que no quieren venir a la iglesia, pero usted siga predicando, ¿eh? Sigue enseñando, sigue invitando. Muy bien, se dice que Adán estaba poniéndole el nombre de los animales, ¿verdad? Allá en el huerto. No, pues ya pasó, tú te vas a llamar jirafa. Ay, jirafa. Tú te vas a, entonces pasó el burro. Tú te vas a llamar burro. Ay. Tú te vas a llamar elefante. Tú te vas a llamar simio. Y luego se vuelve a formar el burro. ¿Yo qué dijiste? Burro. Pues ya pasó que el tucán, que el canario, y otra vez el burro se formó. ¿Cómo dijiste que me iba a llamar? ¡Burro sordo! Sí, con apellido ya casi me acuerdo. Así va a ser fácil acordarme con apellido, dice. Vamos a ver entonces algo acerca de las tentaciones. La tentación a la victoria. Y estamos realmente como cristianos necesitados de victoria. Amén. El enemigo está atacando muy fuerte. El enemigo está trayendo derrota, está trayendo desánimo, está trayendo frustración a la iglesia en estos días. Aunque mucho se predica de la palabra, pero a veces es muy difícil que quede en nuestro corazón la palabra que nos da fortaleza. Pero una de las cosas que más nos ataca a nosotros los creyentes, el enemigo, es con la tentación. Pero es fácil, es difícil vencer la tentación. Ahora, aparte de que es fácil o difícil, es necesario vencer la tentación. La Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es de pecado. Es claro ese versículo. No hay que hallarle a otro significado, buscarle otro significado, sino que a veces el hecho de estar en pecado y en pecado nos hace esclavos. Una persona que es mentirosa no puede tan fácil dejar la mentira. Una persona que es blasfema, es muy difícil que deje la blasfemia porque ya se convirtió en un esclavo de la blasfemia, en un esclavo de la mentira. Ahora, para eso vino Jesucristo. Muchos dicen, ¿y cómo le hago? Bueno, para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Nosotros no tenemos por qué estar en derrota. Si Cristo venció en la cruz, nosotros podemos vencer aquí en la tierra. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nadie dice amén? Amén. Ahora, la Biblia nos dice acerca de Jesús, dice la Biblia que el Espíritu lo impulsó al desierto, y allí estuvo en el desierto, ¿cuántos días? ¿Cuántos días dice en la Biblia? 40 días. 40 días. La Biblia, cuando refiere a 40 días, el 40 es el número de prueba. Diga conmigo el número de prueba. Dios va a ser necesario probar nuestra fe. Es necesario que Dios pruebe nuestra fe para saber quiénes somos, qué somos, amamos o no a Dios. ¿Entiende? ¿Se acuerda cuántos años estuvo Israel en el desierto? 40. 40 años. Es el número de la prueba, 40 años. Ahora, si Dios envió a su Hijo a ser probado, tenga por seguro que también nosotros en nuestra fe vamos a ser probados. No es fácil decir, Señor, te seguiré a donde... Muchos dijeron, Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y el Señor decía, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No es fácil seguirle. El joven rico que refirió a Ada le dijo, Señor, bueno, yo voy, todo esto lo he cumplido, ¿y qué tengo que hacer para merecer la vida eterna? El Señor le dijo, lo confrontó con su esclavitud y se fue. La Biblia ya no se refiere a nada de ello. Siempre, hermano, Dios va a estar probando nuestra fe. Muchos de nosotros, como los israelitas, vamos a caer en el camino, vamos a alejarnos en el camino. Muchos creyentes, así es, muchos creyentes van a querer seguir, pero, hermano, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, se quedan en el camino. No es de todos. Hay muchos que empiezan la carrera. ¿Cuántos han visto los maratones? ¿Cuántos terminan? Muy pocos.
Muchos se quedan. Escucha esto, y se preparan, pero cuando llega la carrera, dice la Biblia que muchos se quedan. Hubo un hombre, no sé si Checoslovaco, no recuerdo, no sé, está curioso. Pero este hombre empezó el maratón. Ustedes saben cuál es el maratón, es la última prueba de las Olimpiadas, siempre. 42 kilómetros, 160 metros, algo así es un maratón. Este hombre había perdido la vista en la Segunda Guerra Mundial y así corrió algunos maratones con un guía. Después le operaron la vista 2 veces, fracasaron y siguió corriendo con guía. En otra oportunidad volvieron a hacer operación a sus ojos y sí sí recobró la vista. Sí recobró la vista. En unas Olimpiadas, no hace muchos años, ya con su vista completa, él corrió el maratón de los 42 kilómetros. Su único objetivo era terminar esos 42 kilómetros, 160 metros. Era un objetivo, era su meta de él. Hermanos, llegaron a la meta, se clausuró en los Juegos Olímpicos y la historia refiere, las crónicas refieren, que este hombre realizó los últimos 10 kilómetros en un campo al lado de lo que era el estadio, porque ya lo habían cerrado. Ya lo habían clausurado, pero él seguía, hermanos, su meta, hermano, era terminar el maratón de 42 kilómetros. Y lo terminó. Aunque en una canchita, en un campo de fútbol que estaba adyacente al estadio, pero él terminó la carrera. Muchos creyentes no terminan la carrera, se quedan en el camino. Lo peor, hermano, muchos ministros, muchos pastores que deberían de seguir adelante, muchos evangelistas, muchos profetas, hermano, hay cosas que los detienen y no llegan al propósito final de sus vidas. No llegan a hacer lo que Dios ha diseñado que sean. Se quedan en el camino por una u otra cosa, pero no continúan en el camino. Y muchos tienen este pensamiento: bueno, es que a lo mejor Dios no me destinó para eso, a lo mejor Dios no me destinó para ser un profeta, a lo mejor Dios no me diseñó para ser un gran músico, a lo mejor Dios no me diseñó para ser un gran pastor. Déjame decirte que Dios te diseñó para eso. A veces decimos, no, es que pues Dios, por eso es que Moisés llegó a ser lo que fue, por eso es que Abraham llegó a ser lo que fue, por eso es que Isaac y todos los hombres de Dios, porque ya Dios les predestinó para esto. Déjame decirte que no. Ellos pudieron haber dicho, no voy, Señor, o ellos pudieron haberse quedado en el camino y Dios hubiera levantado a otros. Tu ministerio tiene que seguir adelante. Lo que tú empezaste un día tienes que seguirlo adelante, porque Dios no se ha cansado contigo. Muchas veces nosotros nos damos por vencidos. Muchas veces nosotros decimos, ya no podemos, pero Dios está ahí animándonos, fortaleciéndonos para decirnos, yo te he llamado para ser un pastor, yo te he llamado para ser un ministro, yo te he llamado para que vayas y prediques a las calles, yo para eso te he llamado. Pero muchos hermanos caen en el camino y lo que Dios había diseñado para ellos, ahí se queda guardado como un archivo. ¿Por qué? Muchos de ellos tienen que ver con la tentación. La Biblia habla como la tentación. La palabra tentación viene del verbo tentar. Y el verbo tentar significa seducir. El mundo los seduce. Muchos de nosotros, hermano, el diablo nos prueba, nos tienta, porque sabe que Dios nos ha dado una capacidad de ser grandes en el reino de Dios, pero nos seduce con muchas cosas, el cual no nos permiten avanzar a lo que Dios ha dicho de nosotros. Es la palabra seducción. El mundo nos seduce, el diablo nos seduce con cosas, con cosas materiales, con el sexo, con drogas y demás, hermanos, poniéndonos tentaciones enfrente, hermano, para que nuestra vida en Cristo, hermano, sea ya no una victoria, sino ahora nuestra vida en el mundo sea un fracaso. Y yo he visto cientos de hermanos a través de mis 20 años en el Señor que han quedado en el camino. He visto jóvenes, he visto adultos, hermanos, que yo tengo ganas de verlos, pero ya yo los saludo o les hago una seña y me corren, hermano, porque saben que se han quedado en el camino. Había un hermano muy bueno, el hermano Rubén.
un hermano que estaba creciendo en el Señor, y por allá por el local lo encontré a su esposa. Díganle que a su esposa, hermana, díganle que venga, tengo tantas ganas de verlo. Él era un líder, era un hombre predicador, era todo, hermano. Y cuando yo hablo con él, yo le digo, hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano, echándole ganas. ¿Qué estás haciendo? Dice, pues ahorita nada, hermano, estoy yendo a una iglesia grande donde va y sale y nadie se da cuenta. Yo le digo a mi esposa, ¿dónde quedó lo que Dios ha pensado para él? Sus hijos sin Cristo. ¿Qué pasó ahí? ¿Ese es el diseño de Dios para nosotros? No. La palabra tentar también significa provocar. La palabra tentar significa cautivar, atracción, incitar y aprisionar. Es lo que significa la palabra tentar, aprisionar. Muchos de nosotros, hermanos, quedamos prisioneros a veces por malos consejos. A veces en el mismo matrimonio la esposa no avanza porque el esposo no quiere que avance. El esposo no avanza porque la esposa no quiere que avance. Déjeme decirle una cosa, hermanas, Dios no las diseñó para dirigir el hogar. Dios la diseñó para que sean las compañeras de su esposo. Y qué bendiciones que Dios haya escogido a su esposo para cosas grandes. Pero muchas veces, hermano, tenemos el espíritu, hermano, de la esposa de Job, que cuando viene una situación maligna, hermano, no tan solo ellas se quedan, sino les dicen y le aconsejan al esposo, maldice a tu Dios y quédate aquí y muérete. Tristeza eso, es muy triste. ¿Está acá conmigo? Sí. Muchos quedan prisioneros en la tentación del enemigo. Ahora, vamos a ver quién tienta. ¿Dios tienta? ¿O quién tienta? El diablo es el que tienta. En Santiago capítulo 1, verso 13. Vayan conmigo a Santiago, está después del libro de los Hebreos. Oiga, no estoy enojado, ¿eh? Así hablo cuando me estoy riendo. Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Vamos a leer desde el verso 12, aunque ese verso 12, estoy después de Hebreos, aunque ese verso 12, hermano, con ese voy a terminar, pero voy a darle una repasada aquí, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Bienaventurado quién? ¿El varón qué? Que soporta la tentación. Ahora, entiende esa palabra soporta, es algo pesado, es algo difícil. Si es la palabra, hermano, sobrellevar, es la palabra cargar, eso de soportar, no es fácil. Algunos en la cuadra tienen que soportar al vecino, algunos tienen que soportar al suegro o a la suegra. Yugo, ¿está acá conmigo? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Fíjense bien lo que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿a qué? El pecado. Ya eres seducido, el pecado te sedujo, y luego ya cometiendo el pecado, dice, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén, hermano. Entonces, entendemos, y el versículo dice que Dios no tienta, Dios no nos tienta. Amén. Sino que ahí en Mateo, ahí en el mismo versículo, el Mateo que estamos leyendo, Marcos 1, dice que el que tienta es Satanás. Él es el que tienta. Amén. Dice, y era tentado ¿por quién? Por Satanás, por Satanás. Ahora, es curioso, hermanos,
Pero para entender entonces lo que es la tentación, debemos entender que el diablo no nos puede tocar. ¿Está acá conmigo? Sí. No nos puede tocar. Él no puede tocarnos. Él no puede tocarte. Amén. Él lo único que hace, según Efesios, que vamos a estudiar en el próximo jueves, es la armadura de Dios. ¿A cuánto les gustaría saber de la armadura de Dios? ¿Qué es exactamente la armadura de Dios? Yo sabía antes que la armadura de Dios era, pues me pongo el yelmo de la salvación, la coraza, y así muchos enseñan que ponte los guaraches, pero no es eso. Vamos a ver qué es. Sí, ¿cuántos así habían escuchado eso? Ponte la coraza y ya no le hace que tú no creas. Tú ponte la coraza y ya no. Tú ponte el yelmo de la salvación, ponte la coraza y ya. Pero sin una vida cristiana plena. Vamos a estudiar entonces acerca de la armadura de Dios. ¿Está acá conmigo? Sí. Entonces, vea lo que dice, me quedé poquito en Santiago capítulo 1, verso 13. Vea lo que dice una lección de una versión de la Biblia, del lenguaje actual. Dice, cuando seas tentado a hacer el mal, no le eches la culpa a Dios. Porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer el mal. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. ¿Está acá conmigo? Ahora, aparte de nuestros deseos, el enemigo siempre está dispuesto, hermano, para que no cumplamos el propósito de nuestras vidas. Dios quiere que seamos grandes en Él. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere, hermanos, que no nos quedemos como los bebés pequeños, ¿verdad? Hay bebés que se quedan en una misma estatura, que no crecen, que no hablan, etcétera, etcétera. Y entonces médicamente se diagnostica como que hay un problema. El bebé tiene un problema. Muchos de nosotros, hermano, no estamos creciendo, estamos permaneciendo igual, hermano. Quiere decir entonces que tenemos quizás problemas espirituales que necesitamos superar para avanzar más. ¿Sí me entienden? Cada parte de nuestra célula, día tras día, en el caso de dicen que hasta los 21 años deja uno de crecer, ¿verdad? 21, 22 años. Pero en el caso de los niños, todos los días están creciendo, los músculos se están estirando, los huesos se están estirando, están produciendo células nuevas, etcétera, 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 están creciendo. Así debe de ser, hermano, el crecimiento del cristiano. Crecer en el Señor. Yujo, está conmigo acá. Entonces, quien tienta es Satanás. Y Satanás no quiere, hermanos, que nosotros crezcamos. Satanás no quiere, hermanos. Ahora, me quedé poquito en que el diablo Satanás no nos puede tocar, no nos puede tentar, no nos puede más bien hacer daño. Él nos tienta con cosas externas. Él nos tienta para que nosotros, hermano, no nos brille la luz de Cristo, no nos alumbre la luz de Cristo. No tengamos, hermano, la capacidad de avanzar. Satanás siempre está pensando en cómo tentarnos. Puede hacerlo a través de una revista, puede hacerlo a través de la televisión, puede hacerlo a través de muchas otras cosas, de amigos, de compañeros, etcétera, etcétera. Puede hacerlo a través de ellos. Vamos a ver una cita ahí en Mateo, capítulo 16, verso 23. Entonces, el propósito principal del enemigo, hermanos, es que no cumplamos los propósitos de Dios. ¿Está acá conmigo? ¿Sí me escuchó lo que dije? El propósito principal del enemigo es que no cumplamos lo que Dios ha diseñado para nosotros. Hermano, si usted se ve con sus ojos físicos, pero Dios cuando lo creó, hermano, cuando lo hizo, hermano, Dios estaba diseñando un profeta grande de Dios. Dios estaba diseñando un pastor. Dios estaba diseñando, hermano, un siervo, una sierva del Señor. Eso Dios es lo que todavía ve en nosotros. La cosa es que muchas veces nosotros nos comparamos y nos vemos con nuestros propios ojos naturales sin saber sin entender, o la figura de Dios que nos hizo para grandes cosas ya se nos borró. Ya se nos borró. ¿Por qué? A veces pues porque no tenemos dinero, a veces porque no nos resultó un negocio, a veces porque no oramos. Todas esas cosas el enemigo las aprovecha para decir, no, ¿tú qué vas a hacer un diseño de Dios? No, hombre,
Y lo creemos. Sí, nos vemos ahí. No, pues yo que voy a hacer un diseño de Dios. El pastor dice que estoy hecho para grandes cosas. Pero, ¿cómo que? No, yo ni sé hablar, ni sepo hablar, ¿verdad? Ni sepo hablar. Pero no, eso es a tus ojos. Pero ¿qué dice Dios de ti? Hermana, ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Tú crees que Dios le dijo, pues a este hermano, a este hijo yo lo diseñé para que sea un ministro poderoso en la alabanza? Pero ya se desanimó. No, ya lo voy a borrar aquí. No, el Señor borra. ¿Tú crees que Dios hace eso? No. Dice, mi hijo está desanimado. Vamos, dijo, vamos, levántese en el nombre de mi Hijo Jesucristo, levántese. Y luego te envía un hermano, te envía una palabra, te envía una alabanza para que tú te levantes y sigas en el camino. Pero Dios no te borra acá. Y vuelves a caer, vuelves a tropezar. Dios te dice, vamos hijo, levántese. Pero Dios no borra que tú eres un ministro poderoso de Él. ¿Sí me entiendes? A Dios no se le olvida. Dios no piensa a veces pensamos que Dios está pensando como nosotros pensamos. A veces decimos, Señor, pues es que tú ya no me quieres. Bueno, es lo que tú piensas. Es que, pues yo no aprendo. Pues es lo que tú piensas, pero yo pienso diferente, dice Dios. Señor, pues es que, no, pues yo soy bien malo. Pues es lo que tú piensas, pero tú puedes mejorar. Tú puedes hacerlo mejor. ¿Sí me entiende, hermano? Ahora, en Mateo ya lo tenemos, 16, verso 23. Cuando Jesús anuncia su muerte, el propósito de Cristo era ir a la cruz del Calvario y morir por todos para que así, hermanos, todos recibiéramos la salvación. Entonces, cuando Cristo anuncia lo que viene para Él, Pedro dice en verso 22, tomándole aparte, le dijo que comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Miren qué tremendo. Jesús le dice a Satanás, a Pedro, tú piensas como Satanás. Me eres estorbo, Pedro, porque no pones la mira en las cosas celestiales, sino en las terrenales. No piensas como yo estoy pensando. Oiga esto. A veces nos suceden cosas malas. Señor, no, es que es el diablo. No, espérenme. Dios está obrando ahí. A veces vienen cosas difíciles a nuestra vida, pero hermanos, Cristo sabía que Él iba a la cruz. Cristo sabía que Él iba a sufrir. Cristo sabía, hermano, pero Él sabía que su ministerio, el más poderoso ministerio que ha existido y existirá, hermano, era necesario que Él padeciera. Amén. Era necesario. Pero Pedro, cuando supo, vino y le dijo, Señor, no, ni Dios permita lo que eso te acontezca, Señor. Imagínese Pedro pensando así. Imagínense, hermano, yo le digo, hermano, voy a ir allá a la colonia del cerro, pero me van a apedrear, me van a corretear con machetes. ¿Quién me va a decir? ¿Quién no vaya? Va a decir, no, hermano, ¿qué va para allá? No, hombre, no, ¿sí me entiende? Pero si Dios ya me ha dicho, si Dios ya me dijo, tú vas a ir a predicar, si te van a perseguir, cuidado porque te van a hacer esto, te van a hacer aquello, pero quiero que vayas allá. ¿Qué va a decir? No, este cuate de loco va a ir, no, ¿sí me entiende? Es lo mismo aquí, pero hay un propósito. A lo mejor Dios dice, allá tengo uno que se va a convertir y ese va a ir a las naciones a predicar allá. Tú vas a ir, vas a pagar un precio, Señor, yo voy y pago un precio. ¿Sí me entiendes? Es lo mismo que dijo Jesucristo, quítate de mí, no. Dice, luego en otra versión dice, no tan solo me estás diciendo que desobedezca las órdenes de Dios, le dice Jesús a Pedro. ¿Quieres que desobedezca a mi Padre? No lo puedo hacer. Amén, hermanos. Está acá conmigo. Entonces el enemigo nos tienta, hermanos, para que no cumplamos los propósitos de Dios. Ahora, hay una palabra en Marcos capítulo 8, ahí un poquito más adelante, verso 33. Díganme los dormidos. Es la misma palabra. Hay una palabra, no sé si es...
No, es la misma Creo que la palabra. misma. Estoy buscando. Dijo que era la misma. No, es la misma palabra de Mateo, lo escribí 2 veces. ¿Está bien? Ahora, número 2, ¿cómo nos tienta el enemigo? Ya vimos entonces quién es quien nos tienta, es el enemigo, Satanás. Ya entendimos también que él no puede tocarnos. ¿Está de acuerdo con eso? No Sí. puede tocarnos. ¿Sí? Cuando nosotros pecamos, nos arrepentimos, él no puede tocarnos. La Biblia dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén. Las armas de nuestra milicia. Isaías capítulo 59, verso 17 dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Ninguna arma forjada contra usted Así prosperará. es, amén. Amén. Eso es un versículo que usted debe de apropiarse. El enemigo no puede tocarlo. Y si Dios está permitiendo algo adverso en su vida, Él tiene un propósito. Él Así tiene es. un motivo más allá de lo que usted puede decir, ay, me duele. Él tiene un propósito más allá de que diga, le duele. Él tiene un propósito más allá que diga, estoy desanimado. Pues ese desánimo aún es un propósito de Dios para que usted siga adelante en el Señor. Oh, tiene un propósito. Ahora, ¿cómo nos tienta el enemigo? ¿Cómo nos tienta? En Mateo capítulo 4, es el versículo que quería enseñarle. Amén. Voy a leerlo rápido, con esto voy a terminar. Lo primero que tenemos que entender entonces es que inmediatamente cuando nosotros obedecemos a Dios va a venir tentación. No lo sorprenda, no le sorprenda. Algunos dicen, yo hermano, nomás empecé a orar y vinieron pruebas. Sí, hermano, claro que sí. Jesucristo, en cuanto se bautizó, dice la Biblia que el Espíritu lo impulsó al desierto y era tentado por el enemigo. Entonces, cuando usted decide obedecer a Dios, hermano, van a venir tentaciones, pero ojo, ninguna que usted no pueda soportar. Y con el propósito, hermano, todas las tentaciones, cuando usted vence tentaciones, ahora dice, no, hermano, entonces yo no sirvo ni obedezco a Dios. De todos modos van a venirle tentaciones. Pero esas tentaciones ya no van a ser para vida, sino van a ser para muerte. Cuando usted dice, no, mejor desobedezco a Dios, no le sirvo a Dios. Si es obedeciéndole viene eso, no, tenga cuidado con eso. Amén. Yo antes tenía problemas, y casi iguales que ahora en Cristo. La diferencia es que ahora tengo a Cristo y antes no lo tenía. Y los problemas de antes estaban a punto de destruirme. Y los problemas de ahora lo que hacen es levantarme más y entender más y más los propósitos de Dios que tiene para mí. ¿Está acá conmigo? Entonces, verso 3, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ok, ¿cómo nos prueba entonces? Cuando nos prueba, hermano, o somos tentados cuando hay una necesidad. ¿Cómo nos tienta? Cuando hay una necesidad. Dice la Biblia que Jesús tuvo hambre después de ayunar 40 días. Entonces el enemigo dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primera cosa, hermano, en la necesidad el enemigo nos tienta, ojo, a mandar a Dios. ¿Sí me escuchó? ¿Qué le dijo el enemigo? Di que estas piedras, ¿qué dice? Que estas piedras se conviertan en pan. La palabra di es una palabra que significa manda. Fíjese bien. Es decir, no tomes en cuenta a Dios. Lo que estaba del enemigo. No tomes en cuenta a Dios. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras en lugar de decirle, ora para que se conviertan en panes. No, el enemigo sabe, hermano, que dentro de nosotros hay una especie de orgullo, porque ese orgullo fue lo que tentó a Adán y a Eva, porque el enemigo le dijo a Eva, ¿sabe Dios que cuando ustedes coman de este árbol, van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal? ¿Está acá conmigo? Entonces, lo que el enemigo quiere, la primera tentación del enemigo es que usted desobedezca a Dios, que usted le dé órdenes a Dios, ¿sí?
y que usted haga las cosas fuera de la voluntad de Dios. Dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Qué interesante, ¿eh? Pues, hermano, ¿y qué tiene de malo que diga que esas piedras se conviertan en pan? No, es que la palabra dentro de otras cosas está la palabra manda, ordena. Y Dios no nos mandó a nosotros a ordenar, nos mandó a pedir. Y todo lo que pidieras al Padre orando, lo recibirás. Jesucristo nos dijo cómo recibimos las cosas de Dios. Orando. ¿Cuántos están orando, hermano? ¿Cuántos de veras están orando? ¿Sabe que Dios puede contestar su oración? No se canse de orar. La oración es un proceso, es paciencia, es continuo. Amén, hermanos. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Dónde estoy? En el 4. Verso. Dice, sino escrito está. Jesucristo le contesta con la palabra y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una versión que dice, de toda palabra que Dios dice. ¿Está conmigo? Sí. Una palabra que dice, de toda palabra que Dios dice. Entonces, hermano, usted pásate allá, poner un chiquito para que juegas. Entonces, hermano, usted lo que tiene que hacer es leer la palabra de Dios, no mandarle a Dios, no ordenar a Dios, sino orar a Dios para que Dios le mande lo que usted necesita. Así es. Y Dios puede mandarle lo que usted necesita. Dios no puede recibir órdenes. Escuche esto. Dios no nos ha mandado a ordenarle a Dios. Dios nos ha mandado a pedirle en el nombre de Jesús. Nunca a agarrar, a arrebatar, nunca a reclamar, etcétera, etcétera, a ordenar, ¿qué más? ¿Qué más por ahí se andan usando palabras así? Dios no nos ha mandado a eso, a pisar. ¿A qué? A pisar. A pisar. Ok. Quiero que note también algo. Hay una palabra, estoy en el verso 4. En el verso 3 le dice, y vino el tentador. Entonces ya definimos quién es el tentador. Como definimos la vez que hablamos de la parábola del sembrador. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? La semilla no es dinero. La semilla es la palabra de Dios. ¿Sí? Esto quedó claro en la parábola del sembrador. Sí. Dice, el sembrador sembró la semilla. La semilla es la palabra de Dios. No es dinero la semilla. Aunque muchos digan ahí y quieran, no es dinero, es palabra, la palabra de Dios. Vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, otra cosa que Dios, como el enemigo nos tienta es poniendo en duda tu diseño de si eres o no hijo de Dios. ¿Está acá conmigo? Dijo, si eres hijo de Dios. ¿Sí? ¿Ya lo dice verso 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios. El diablo pone en duda, hermano, tu diseño. El diablo pone en duda quién es tu padre, para que tú empieces a dudar de él. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás así? Si eres hijo de Dios, a ver, ¿por qué Dios permite esto? Si de veras es bien bueno. ¿Sí está conmigo? Si eres hijo de Dios, a ver, ¿por qué esto? El enemigo viene y te tienta en esas áreas, hermano, donde tú dices, ay, pues de veras, ¿verdad? No, yo conozco un brujo bien bueno, no, para 2, para 3, ¿verdad? ¿Sí me entiende? El enemigo empieza a distorsionar el diseño de Dios en nosotros, nos empieza a tentar con esa idea de que no somos importantes para Dios, aunque algunos estén durmiendo, amén. Entonces, empezamos nosotros, Él quiere que nosotros dudemos de que si de veras Dios es amor, ¿de veras Dios me amará? Tampoco no. Si de veras estaré yendo a la iglesia correcta, si de veras Dios me ha mandado que toque fulanito de tal, sí. De veras, sí. Y si no es de Dios, y si Dios nos ha mandado a otro lado, y si Dios nos ha dicho que vayamos,
mucho cuidado con eso. El primer diseño, hermano. Imagínense que Dios, que estoy yo pensando, ¿de veras si Dios quiso que yo naciera en la familia Díaz? ¿De veras? A ver, ay, a lo mejor yo soy de los Rockefeller de allá de Estados Unidos, ¿sí o no? ¿A poco no? O los de cuando menos hay de los de Soriana, hay de la familia Soriano, ya que estamos aquí en México. ¿Sí me entiende? A veces pensamos eso. Pero si estamos aquí, hermano, si estamos en esta congregación, si nacimos en esta familia, hermano, no es casualidad. No es casualidad. Estoy leyendo un libro acerca de conociendo la voluntad de Dios, o Dios nos guía a conocer su voluntad, se llama. Y el hermano dice, hermano, que no somos circunstancias, que no somos coincidencia. Que es mucha coincidencia que nuestros tatarabuelos se casaran. Y luego quítenle un tatá y que se casaran. Y quítenle otro tatá y se casaran. Y nuestros bisabuelitos se casaran. Y nuestros abuelitos se conocieran y se casaran. Y nuestros padres se conocieran y se casaran. Y aquí estamos nosotros. ¿Es casualidad eso? No, pues no. ¿Usted cree que sea casualidad que usted esté aquí? No, no lo es. Usted es un diseño exclusivo de Dios. Usted es un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando usted, hermano, ha hecho una decisión por Cristo Jesús, usted es un hijo de Dios. Pero el diablo quiere que usted se le olvide quién es. El diablo no quiere que usted recuerde, hermano, que usted es más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Está acá conmigo? Sí. Santiago capítulo 1 dice que somos bienaventurados los que soportamos. Ya lo leímos, ¿se acuerdan? Ya lo tienen en sus textos. Santiago dice, bueno, voy a leer voy a ver este último pasaje en Mateo capítulo 26, verso 41. ¿Cómo podemos entonces vencer la tentación? Ahora, hay unas versiones que dicen que cuando Jesucristo con la palabra rechazó las tentaciones del diablo, dice la Biblia que el diablo le dejó. El diablo se fue. Ahora, vean lo que dice ahí, 26:41. Así que cuando usted con la palabra de Dios echa fuera al enemigo, hermano, el diablo se va. Pero es con la palabra de Dios, porque su lucha no es espiritual. ¿Cuántas veces tenemos desánimo de venir a la iglesia? No es carnal, hermano, es espiritual. Hay una palabra poderosa que el diablo no quiere que usted escuche. Hay una palabra de poder. Hay un gozo cuando usted viene y canta y alaba al Señor. Hay un gozo que cuando usted se queda en su casa, hermano, usted no siente el gozo del Señor. Amén, hermanos. 26:41 de Mateo. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Cómo estaban sus discípulos? Durmiendo. Hay una palabra que significa adormecimiento o somnolencia. Alguien dijo por ahí alguna vez que la iglesia mexicana caería en ese tipo de situaciones. Durmiendo, es como somnolencia, es como un cansancio extremo. Tenga mucho cuidado también por eso. Y el cansancio da cuando va a buscar las cosas de Dios. Ese cansancio nomás le pega cuando es hora de llegar de ir al culto. Por allá los hermanos Rodríguez de Colombia, ellos dijeron en el 2008 acerca de que venía algo así a México de la iglesia, iba a estar dormida, iba a estar como una especie de dormida o somnolienta, así como que de aquí, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo hoy. Y el otro día yo encontré, porque esa profecía me la dieron en hojas, y el otro día lo encontré, ya lo había por ahí olvidado, y empecé a leer, y este espíritu se llama estupor. Tengo mucho cuidado con eso, hermano. ¿Cómo se llama? Estupor. Porque trae adormecimiento a la iglesia. La iglesia no quiere arrancar así como que arranca. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y tomar lo que Dios nos ha dado. Amén. Dice,
Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo tenemos que hacer, perdón, para no caer en tentación? Velad y orar. Esa es la herramienta principal que tenemos los cristianos. ¿Qué significa velar? Ahora, ¿qué significa velar? Estar atentos, ¿no? Estar atentos. ¿Sí me entienden? Estar atentos. A veces cuando mi esposa, yo, mis hijos y yo, a veces sucede algún roce, digo, ya sé quién eres. En el nombre de Jesús, vámonos por allá. ¿Sí me entienden? Porque a veces es ¿cómo le diré? No se puede evitar a veces algún roce. Pero cuando el enemigo trata de separar, trata de poner entre medio algo, ¿sabe qué? Yo digo, ya sé quién eres. Vamos, en el nombre de Jesucristo. Y voy, le doy un abrazo a mi esposa, le doy un beso a mi esposa, y adelante caminamos. Lo que el diablo, entonces, esa es la palabra de velar. Sabed, hermanos, que tenemos que estar atentos contra las artimañas del enemigo, contra toda tentación. Usted está expensa a tentación tanto como yo. ¿Sí me entiende? Usted y yo todos los días estamos expensas a tentación, pero somos más que vencedores. Amén. Usted es más que vencedor. No se deje llevar. Muchas veces, mire, no podemos evitar que los pájaros